me siento un poco en la necesidad de justificar el tema de esta ponencia. Es un poco el nicho dentro del nicho, ¿no? O sea, la ajedrecística dentro del hebraísmo. Y el interés por este tema realmente tiene una génesis bastante azarosa en mi vida. En el año 2019, cuando yo estaba en el primer año de la tesis doctoral sobre el tema que ya ha comentado Ana, bueno, me enzarcé bastante con uno de los verbos que me ocupó mayor tiempo, un verbo en la Biblia que es shagal, aparece solamente 4 veces. Bueno, se consideraba ya disfemístico en la tradición premasorética, y a través del estudio de ese verbo yo llegué al sustantivo shegal, que a través de, bueno, pues tirando del hilo, ¿no?, en esa madeja bibliográfica, encuentro que es uno de los términos que en al menos una composición medieval en hebreo sobre literatura de ajedrez se va a usar para designar a la pieza de la reina. Bueno, eso estuvo reposando algún tiempo, y en el año 2023, cuando yo estaba trabajando en el departamento del nuevo diccionario histórico del español de la Real Academia Española, el destino quiere que se me asigne la redacción de la entrada cocatriz, que es la palabra, un sustantivo femenino que se utiliza, tiene una documentación muy exigua, pero se utiliza como sinónimo de cocodrilo en español en la Edad Media, y curiosamente ese va a ser un término que designe a otro trabajo en una variante de ajedrez de la que hablaré muy por encima, que tenemos documentada gracias a la obra alfonsina. Bien. Metiéndonos ya un poco más en materia, quería comenzar con esta referencia. En el año 1990, el profesor Luis Vegas va a realizar un estudio con edición crítica y traducción al español del poema ajedrecístico de la Edad Media, yo creo más relevante, que se atribuye a Abraham Ibn Ezra, y es una autoría hoy en día pues que no está cuestionada. Es un poema al que me voy a referir a continuación a través del Incipit, a Shorer Shir. Y el profesor Vegas, bueno, que al menos por lo que a mí me consta, este es el único trabajo de hebraísmo ajedrecístico, si se me permite la expresión, dentro de la Academia Española. Entonces, bueno, con esta ponencia intento un poco seguir en la estela iniciada por el profesor Luis Vegas, y adentrarnos o asomarnos a otro capítulo del ajedrez medieval en el mundo judío a través de un poema mucho más corto que también está atribuido a Abraham Ibn Ezra. El poema al que me refiero se conserva en el manuscrito 171 de la colección de manuscritos hebreos de la Biblioteca Vaticana, está en el 4º folio. No es un poema demasiado extenso, sobre todo si lo comparamos con otras composiciones ajedrecísticas de la época en esta lengua. Tiene unos versos monorrimos en ejem, luego lo veremos un poco por encima, no es una rima demasiado complicada. Lleva el título Haguz al-Zhoka Ishkaki, o sea, rima sobre el juego del ajedrez, no está atribuido a Abraham Ibn Ezra aquí en el manuscrito, y lo conservamos en forma de unicum. Eso tiene la ventaja de que no nos vamos a enfrentar al dilema de si una edición diplomática o una edición crítica, pero tiene el problema de que en este caso el estado textual del poema es un poco problemático, sobre todo en los últimos versos, y yo de hecho me atrevería a afirmar que le falta como poco un verso. Bien, esta composición poética es una descripción del juego del ajedrez que yo diría que está a medio camino entre la alegoría propia de este tipo de composiciones ajedrecísticas en la Edad Media y también del didactismo. Contiene una descripción bastante breve de cómo tienen que posicionarse los trebejos de ajedrez en el tablero, cómo se tienen que mover, y acaba exhortando al lector a indagar en este juego y seguir investigando. Bien, tratar sobre la historia del ajedrez yo creo que nos obliga a una precisión terminológica preliminar, que básicamente es contestar a la pregunta de qué tipo de ajedrez estamos hablando. He traído aquí este fragmento de unos autores, es un libro bastante reciente de Caso y Knowlton, que dicen: encontrar un epíteto para el viejo ajedrez regular es una tarea insoslayable, pero ¿cuál elegir? Moderno es demasiado vago, ortodoxo está sesgado a favor de sus raíces occidentales, e internacional no respetaría el xianqi ni el shogi,
que son los ajedrezes chino y japonés respectivamente, que también son jugados mucho más allá de sus fronteras nacionales. El término occidental se ha usado a menudo en estas páginas y es mejor al resto, pero no perfecto si recordamos que nuestro planeta es esférico. Efectivamente, la historia del ajedrez está plagada de variantes y no tenemos que pensar que las variantes del ajedrez son el resultado pues, del hombre moderno que ya está aburrido de este ajedrez convencional, ¿no? Y aquí he puesto algunos de los ejemplos más famosos, algunos de ellos incluso delirantes, de variantes de ajedrez o de juegos de tablero de inspiración ajedrecística. Realmente las variantes del ajedrez son concomitantes a los orígenes del propio juego, y aquí quería mostrar dos ejemplos medievales. Tenemos, por ejemplo, el Gran Ajedrez, que es la variante de ajedrez que yo comentaba antes a colación de la cocatriz. Lo conocemos solamente gracias al manuscrito libro del ajedrez de 12 tablas de Alfonso X el Sabio, y es una variedad grande de ajedrez, jugada en este caso sobre un tablero de 12 por 12, o sea 144 escaques en lugar de los 64 del ajedrez regular. Y luego aquí en segundo lugar tenemos otra variante de ajedrez que probablemente no nos percataríamos de ello si mirásemos este cuadro así como de refilón, pero si nos fijamos en el tablero no es un tablero cuadrado, es un tablero regular. Este es el famoso ajedrez del mensajero o Courierspiel. Es un juego que no sabemos exactamente dónde nace, está documentado desde el siglo XIII y sus últimos coletazos de vida son en el siglo XIX en la ciudad alemana Ströbeck, donde fue muy, muy querido y practicado. Bien, hoy vamos a hablar de dos tipos de ajedrezes. Voy a utilizar una nomenclatura que está en sintonía con la literatura, las fuentes primarias del siglo XV que hablan del juego viejo y del juego nuevo. Y estos dos tipos de ajedrezes comparten el hecho de jugarse en un tablero de 64 escaques repartidos en 8 columnas y en 8 filas. Esto lo digo porque va a haber otras disposiciones de tablero con un número idéntico de escaques, pero con otra disposición de columnas y filas. Y en este ajedrez se trabaja, o se juega, mejor dicho, con 32 trebejos de 6 categorías. Vamos a tener peones, torres, caballos, elefantes o alfiles, reyes y alferzas o reinas. En esta ponencia voy a elaborar un poco más estos casos de trebejos con nombre dual, elefantes, alfiles y alferzas reinas. Bien, el poema del que hoy voy a hablaros en el manuscrito 171 de la Vaticana no aparece en la primera gran obra, la primera obra que inaugura el estudio académico de la historia del ajedrez, que fue publicada por Thomas Hyde en el año 1694. Thomas Hyde era catedrático de lengua árabe y lengua hebrea. Y por ello va a dar mucha importancia a las composiciones ajedrecísticas escritas en lengua hebrea durante la Edad Media. Aquí he puesto un extracto ampliado donde vemos el famoso poema Ashur-Shir que editó el profesor Luis Vegas. También Thomas Hyde editó un texto en prosa de Bonseñor Ibn Yahya y luego el libro Delicias de los Reyes. Es decir, son 3 las composiciones que edita, pero aquí no está nuestro poema de la Vaticana. Vamos a tener que esperar a finales de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el hebraísta Steinschneider publica Schach bei den Juden, el ajedrez en el mundo judío, y en esta obra él va por primera vez a transcribir este pequeño poema de ajedrez, va a realizar una edición diplomática con algunas notas a pie de página sobre lecturas dudosas y cosas que él ve que no encajan en el poema. Según Steinschneider, este poema se tiene que identificar como anónimo, él dice que no es de Abraham ibn Ezra, y datarse en el siglo XV-XVI. Esto es importante recordarlo porque vamos a intentar refutarlo aquí. En los años 20, David Kahana escribe una obra sobre la composición literaria de Abraham ibn Ezra e incluye de nuevo nuestro poema. Dice que su autor es Abraham ibn Ezra, es decir, está redatando el poema en este momento en el siglo XII, por lo tanto, y hace una edición crítica con conjeturas textuales que son problemáticas. Vamos a ver un ejemplo en esta ponencia. Y más recientemente, en los años 90, Víctor Kitts realiza una tesis doctoral sobre literatura ajedrecística en el mundo hebreo y judío, y aquí lo que hace es una primera traducción
en este caso al inglés, pero no se conocían previamente traducciones de este poema, aunque es una traducción parcial porque despacha los 3 últimos versos, que son precisamente el lugar en el que digamos, se agrupan los problemas textuales, y es complejo entender qué quieren decirnos. Bien, a diferencia de Kahana y de Keats, que sigue a Kahana, estoy plenamente convencida de que este poema no fue redactado por Abraham Ibn Ezra. Esto lo pienso argumentar en detalle en una publicación que espero publicar pronto, en un artículo. Lo que voy a intentar hacer en esta ponencia es datar y ubicar culturalmente este poema a través de evidencias internas. Voy a intentar refutar la opinión de Steinschneider de que es un poema redactado entre los siglos XV y XVI, y la evidencia interna que voy a rebuscar dentro del poema va a girar en torno a 2 cuestiones: la terminología de los trebejos, es decir, qué nombre reciben las piezas, y la descripción del movimiento de 2 trebejos en particular. Vamos a comenzar hablando de la terminología de los trebejos. Esta cuestión es de suma importancia porque, particularmente en la Edad Media, lo que observamos es que el nombre de los trebejos va a ir variando en función del contexto sociocultural en el que nos encontremos. Las piezas de ajedrez sufren lo que podríamos decir un proceso de aculturación, y se van a sustituir nombres de algunas piezas por otros que reflejen roles o cargos que sean inteligibles para la sociedad receptora. Y aquí, por ejemplo, el trebejo, la pieza de la reina, es un ejemplo paradigmático de esta modificación. Y aparte de la adaptación terminológica, tenemos también una adaptación artística y una remodelación escultórica, que aquí se ve claramente si comparamos cómo son las piezas centrales, lo que llaman en los documentos medievales los trebejos nobles, en sets islámicos que tienen figuras abstractas, en este caso de tronos, y luego lo que van a ser en sets cristianos con la representación del rey y la reina. Bien, en esta tabla lo que intenta hacer es comparar el nombre actual que reciben los trebejos en hebreo moderno con estas 2 fuentes medievales, la de Ashorer Shir, que había sido editada, como hemos dicho, por el profesor Luis Vegas, y la que estamos trabajando aquí. Bueno, en esta lista yo creo que para un hispanohablante a lo mejor el término más extraño puede ser el del alfil, como Gatz. Lo que pasa es que esto a un germanoparlante le parece muy natural, porque en alemán, bueno, esto daría para una ponencia aparte, pero en alemán el alfil se denomina Läufer, el corredor, que es literalmente lo que dicen en hebreo moderno. En este caso tenemos un influjo alemán muy evidente. Si comparamos estos términos con los que aparecen en el Ashorer Shir, vemos que solamente son 2 los nombres que se van a mantener sin modificaciones: el peón Ragli y el rey como Melech. En los otros casos vemos que hay una variación, y además bastante sustancial. Para entender esta tabla tendríamos que añadir otra columna, que es la de la terminología de los trebejos en lengua árabe en fuentes medievales, que es la que pongo aquí. Si comparamos los nombres de los trebejos en árabe con los de la Ashorer Shir, vemos 2 fenómenos lingüísticos. En primer caso tenemos un fenómeno de calco, en el que la voz hebrea es el equivalente semántico de la voz árabe, aunque en 2 de los 3 casos no comparten étimo. Y en otros casos tenemos un proceso clarísimo de préstamo lingüístico. Esto se ve muy bien con la torre, Ruj, con esa fonética aberrante, ¿verdad?, para el hebreo tiberiense, con una gutural final que no está precedida de un pataj furtivo. Esto ha dado lugar a algunas cuestiones curiosas en el trabajo de este poema, con traducciones como Ruach, como si fuera la torre denominada de manera metafórica, que se mueve como el viento, cuando lo que hay es una lectura errónea de un préstamo en origen persa que se recibe crudo en hebreo. Y luego, por último, tenemos a la pieza de la reina, que en el ajedrez islámico medieval no es una reina, lo que tenemos es un personaje masculino, que es el consejero del rey, que se denomina en árabe Firzan o Firz, y en este caso tenemos un Perez, no tengo tan claro que Abraham Ibn Ezra lo pronunciara de esta manera, que es la segolización de la voz árabe. Si dejamos a un lado el árabe y comparamos la terminología de la Ashorer Shir con la de nuestro poema del manuscrito vaticano,
Vemos que hay diferencias, por ejemplo, en la denominación de la torre, ahora se denomina Merkava, o sea, carro, y es que precisamente este es el origen, el rol originario que tiene este trebejo en la historia del ajedrez. Y luego vemos aquí la modificación más sustancial, y es que el consejero varonil, ese consejero masculino que acompaña al rey, viene sustituido por una shegal, es decir, por una reina consorte, que esta es una palabra, es dislegomenon, perdón, tanto en hebreo bíblico como en arameo bíblico. Aparece en ambos casos solamente 2 veces. La presencia de una reina como acompañante del rey es realmente una de las marcas características del ajedrez en la cristiandad medieval, y esto lo atestiguamos por primera vez en un poema latino del siglo X, versus de Skakis, versos del ajedrez. Y aquí la pareja central de trebejos está constituida por el rex y la regina. Es la primera documentación que tenemos de la presencia de un personaje femenino en el tablero de ajedrez. Bien, el texto de nuestro poema, que habla de la reina, dice así: Ve'amelech ve'ashegal letzido, ve'apilim ve'asusim alehem, ומרכבות שניים עוד אלה, וגיבורים לפניהם עוד כמוהם. Están el rey y la reina a su lado, los alfiles y los caballos junto a ellos, y 2 torres hay además, y los peones ante ellos como ellos. Bueno, esto es una traducción bastante literal de lo que dice el hebreo, pero aquí lo que me parece importante es que se está analizando la geografía del tablero siguiendo además un patrón muy claro. Partimos de los trebejos centrales para después desplazarnos hacia los extremos. Primero se habla del alfil, luego del caballo, por último de las torres, y una vez finalizada la primera fila pasamos a la segunda a hablar de los peones. Aquí no sé si os habéis fijado en que hay cierta vaguedad cuando habla de la posición de la reina con respecto al rey. Dice letzido, o sea, literalmente a su lado, y yo creo que esta es una vaguedad que el autor del poema hace adrede, porque lo que no quiere hacer es describir la posición de los trebejos partiendo de la referencia de las blancas o de las negras. Vamos a compararlo, por ejemplo, con un poema del siglo XVI, también ajedrecístico, de Shlomo ben Mazal Tov, que dice Veshegal nitzva al yad yeminam. La reina está a su derecha. Aquí claramente hay una adaptación con variaciones impuestas por la métrica, ¿no?, de Salmos 45:10. Y aquí dice que la reina está a la derecha del rey porque la perspectiva que está describiendo es desde los trebejos negros, desde las piezas negras. Que esto es muy curioso porque es lo característico en las obras medievales de ajedrez. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a ver el tablero desde las blancas, a que comiencen las blancas, y en la Edad Media es justamente al revés, al menos por lo que vemos en las fuentes árabes en particular. Vamos a pasar ahora a ver el segundo factor que nos ayude a la determinación del lugar de composición y la fecha de composición, que es hablar de los movimientos de estos 2 trebejos, el elefante o alfil y la alferza o reina. Tenemos este pequeño verso que dice Ve'amelech shtaim vechen hashegal ve'en shavim belechet pa'amehem. El rey avanza 2 y también la reina, y no son iguales en el marchar de sus pasos. Vamos a diseccionar esto en 2 partes. Vamos a comenzar por la primera sección. Aquí nos dice que el rey avanza 2, no nos dice en qué dirección, no nos dice absolutamente nada. Nos dice que la reina también avanza 2, pero tampoco nos dice hacia dónde. Y aquí es importante tener en cuenta que en la Edad Media el conteo es inclusivo. Es decir, nosotros diríamos avanza 1, ellos decían avanza 2 porque están tomando el escaque en el que se encuentra la pieza como primero del movimiento. La clave que nos avisa sobre en qué dirección se mueven estas piezas está en la segunda sección, en el segundo hemistiquio, porque aquí nos dice sus pasos no son similares, y yo creo que aquí el autor del poema está basándose en un conocimiento previo que tiene el lector, que sabe que en la Edad Media los trebejos se mueven así. El rey un escaque en cualquier dirección, o sea, en derredor, y la reina un escaque solamente en diagonal. Esto es interesante porque no va a ser hasta el siglo XV
en particular una obra que creemos datada en torno a 1475, titulada Escacs d'Amor, que es un texto valenciano en verso. Es la primera vez que tenemos documentado el movimiento de la reina tal y como nosotros lo conocemos hoy en día cuando jugamos a una partida de ajedrez. Este cambio, aparte de ser radical, va a tener un éxito absoluto en la historia del ajedrez. El ajedrez queda transformado por completo en el siglo XV. Antes los historiadores de ajedrez creían que era en Italia, ahora hay cierto consenso de que el cambio ocurre aquí en la península, en particular en Valencia, Cataluña. Y fijaos, por ejemplo, esta obra de Lucena, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, es una obra publicada en Salamanca en el año 1496, es parte del prólogo y dice que quiere enseñar a los lectores la diferencia que es entre el juego que ahora jugamos, que se dice de la dama, y el viejo que antes se usaba. Esto es importante porque la revolución del ajedrez, en particular la revolución que lleva a cabo la reina, es tan importante que al ajedrez va a empezar a denominársele juego de la dama. Ya no es ajedrez a secas, es el juego de la dama. En Inglaterra vemos alusiones a Mad Queen Chess, el ajedrez de la reina loca, y en Italia se habla de ajedrez a la rabiosa, precisamente porque la reina tiene este poder casi absoluto sobre el tablero, ¿no? Y es la pieza que además guardamos con mayor celo. Bien, aquí quería enseñaros una de las conjeturas textuales de Kahana, que es imposible realmente. Fijaos lo que hace. Él dice que en este verso lo que tenemos que leer es Ve'amelech Shtaim ve'chol ha'shegal. El rey 2 y todo para la reina. Es imposible defender de manera simultánea una autoría de Abraham Ibn Ezra, siglo XII, con esta enmendación textual. No se puede hacer, porque Abraham Ibn Ezra jamás hubiera conocido esta evolución de la dama, que de hecho en este poema valenciano del siglo XV dicen que es el estilo nuevo. O sea, incluso en la primera adaptación que tenemos se hace hincapié de que eso es una innovación que está empezando a utilizarse. Y vamos a hablar por último del movimiento de los alfiles. Dice el poema Ve'apilim alihatam bishlish. Aquí Kahana dice que tenemos que leer beshilush como un sustantivo, no como un adjetivo. La marcha de los elefantes es de 3. Me he inventado este diagrama muy simple, pero para explicar que si miramos esta situación desde una perspectiva contemporánea, diremos, bueno, le toque mover a quien le toque, aquí hay una captura ineludible, ¿verdad? El peón puede capturar al alfil y viceversa, el alfil puede capturar al peón. Pero si estuviéramos jugando una partida de ajedrez a la medieval, aquí solamente podría capturar el peón al alfil. El alfil solamente podría hacer una huida en 4 direcciones. Podría irse a B5, a B1, a F1 y a F5 saltando por encima del peón. Esto es lo que da sentido a este verso que dice la marcha de los elefantes es de 3. Recordamos de nuevo este conteo inclusivo en la Edad Media. El alfil dicen que se mueve 3 porque contamos el escaque desde el que parte. La evolución del movimiento del alfil creemos que es simultáneo a la evolución del movimiento de la reina y tiene igualmente un éxito arrollador. Y os he querido traer este pasaje del libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez, redactado por Ruy López de Segura, que es considerado como el primer maestro internacional de ajedrez. Es una obra que publica en el año 1561 y dice... antiguamente, estaba hablando del alfil en este pasaje, dice, antiguamente no caminaban según dicen sino 3 casas y por cima de pieza o peón si quería, pero por esquina o punta siempre. Y este se decía el juego viejo y así se jugaba antiguamente en España y así decían el refrán, yo no conocía, al alfil no le tengas por vil que a tercera casa prende, pero este era uso que usaban los moros y como ruin y no adaptado a su propia significación, como diremos, lo han desechado de sí los buenos jugadores. Yo creo que aquí hay un sintagma que es clave para entender este éxito arrollador del alfil. Pensamos que estamos 1561 y Ruy López de Segura dice, según dicen. Él es un ajedrecista y sin embargo parece ser que nunca ha jugado con estas reglas del juego viejo y además que nunca ha presenciado una partida en la que el alfil se mueva 3 escaques.
Y esto ya quiere decir la velocidad con la que el juego nuevo estaba avanzando en todo el Mediterráneo. Bien, voy a partir ya a hablar de las conclusiones. Realmente para datar una composición ajedrecística podríamos tener en cuenta muchísimos más factores. Podríamos hablar, para concretar la datación y la procedencia de una composición ajedrecística. Podríamos hablar del tablero, por ejemplo, si los escaques se presentan a dos colores. En inglés tienen dos términos que a mí me encanta, que creo que no existen en español. Hablan de tableros checkered y uncheckered. No sé en español esto cómo se denomina. Podríamos fijarnos también en el color de los trebejos, si están jugando negras contra blancas, si están jugando rojas contra negras, rojas contra verdes. Hay distintas combinaciones que nos hablan de la procedencia de esa composición. Podríamos fijarnos si se habla del enroque, si se habla de un salto doble del peón al inicio. Es decir, hay muchas cuestiones que nos permiten datarlo, pero nuestro poema en el manuscrito de la Vaticana es tan escueto que solamente nos podemos fijar en el movimiento del alfil y la reina y en la terminología. Entonces yo creo que como conclusiones podemos apuntar a que es una composición que se elabora en un contexto claramente cristiano, y esto podemos defenderlo si nos fijamos en la terminología de los trebejos, en la que no hay arabismos. Esto es importante. Si nos fijamos en el título del poema, cuando habla de Shoka Ishkaki, podríamos determinar incluso que es una composición redactada en Italia. La composición tiene que ser posterior al siglo X, porque ahí la presencia de una figura femenina, la reina, que está sustituyendo al consejero, y tiene que ser también anterior a finales del siglo XV, precisamente porque manifiesta los movimientos medievales del alfil y de la reina. Claro, esto nos deja una ventana temporal bastante amplia que yo creo que podemos seguir acotando un poco a través de argumentos que no he podido desarrollar aquí. Esto es lo que quiero hacer en el artículo. Creo que tenemos que defender que este poema es posterior al siglo XII porque hay una influencia literaria clarísima de la Chaucer de Abraham Ibn Ezra. Entonces mi conclusión, creo que no aparece aquí, sí, mi propuesta de datación en particular es que es una obra que podemos datar entre el siglo XIII y en particular la primera mitad del siglo XV. Y con esto creo que estoy bien de tiempo, voy a finalizar y espero no haber dicho demasiadas obviedades. Sé que hay un ajedrecista en la sala, no sé si habrá más, y bueno, espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Me ha parecido realmente fascinante tu tráiler aquí como una detective. En absoluto aburrido y, bueno, apasionante, la verdad. Todo lo que has dicho resulta muy convincente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Un par de cuestiones. Primero, respecto a esta nueva rapidez del ajedrez moderno, normalmente en las historias de ajedrez se considera como el ajedrez español y se dice que el ajedrez árabe es el que tiene esta movida del alfil que también has caracterizado, puede subir pero un máximo de 3 a la tercera casilla, mientras que con la dama lo mismo, pero después es mucho más rápida y eso es lo que diferencia el ajedrez árabe del ajedrez español vinculado a Lucena. Hay indudablemente influencias mediterráneas que bien has resaltado. Creo que es un tema interesante también. De donde has dicho que pueden venir del Mediterráneo, de Italia, en fin, es una cuestión. Y una segunda cuestión, el alferza, ¿qué relación hay con alférez? Porque alférez es una figura masculina. Sí, esto voy. Ay, sí, es verdad, sí tengo el micro aquí. Muchas gracias, Luis. Voy a empezar por lo último que has comentado, porque es interesantísimo esto, cómo se trata lo del alférez y alferza. Es muy interesante esto, cómo se trata en esta obra de Alfonso X, el del libro del ajedrez, juegos y dados y tablas. Voy a poner aquí la imagen de nuevo. Porque la sección del ajedrez de esta obra comienza precisamente con una exposición de los nombres de los trebejos, cómo se tienen que tallar, que esto es muy, muy interesante también, lo tenemos en el Jacobo de Césolis también con la obra de
del libro de costumbres y oficios humanos, y es curioso, y yo esto no logro darle sentido, porque él dice que el trebejo, este trebejo que luego va a ser el de la reina, dice, a semellanza del alférez, y dice que tiene la seña de las señales del rey. Así lo describe, que se entiende que es así como figura, ¿no? En tanto que la escultura del trebejo. Y dice, y hay hombres que no conocen su nombre y llámanlo alferza. Y sin embargo, claro, esto te da a entender, ¿vale? ¿Y cuál es el nombre propio, no? Se entiende que va a aportar el tecnicismo, y nunca se hace en el manuscrito. De manera sistemática se habla de este trebejo como alferza, aunque previamente ha reconocido que ese es el nombre que utiliza la gente que no sabe realmente cómo se llama. Entonces creo que hay algo bastante curioso. Hay algunos autores, claro, en el manuscrito se habla de el alferza, con un determinante masculino, pero por el vocalismo inicial. Y esto yo creo que ha llevado a autores a unas confusiones que dicen, alferza es un sustantivo masculino. Falso, alferza siempre es un sustantivo femenino. Nos tenemos que fijar en la adjetivación. En esta obra siempre se habla de el alferza bianca y el alferza preta, para las blancas y las negras, es decir, el sustantivo es femenino, tenemos un determinante masculino por esa inicial. Y yo creo que en el contexto peninsular es la primera documentación que tenemos ya de una proyección femenina de una pieza en el tablero de ajedrez. Pero sí, ¿cuál es la relación etimológica? ¿Te refieres entre alférez y alferza? Sí, esto es complicado, sí. Es complicado de establecer, pero yo creo que además el manuscrito tiene el enigma ese de, bueno, ¿cuál es entonces la voz propia del trebejo si no es alferza? Y luego, lo primero que has comentado del alfil, sí, está claro que los movimientos además del alfil y de la reina lo que hacen es dinamizar mucho el juego, porque si leemos, por ejemplo, obras sobre historia del ajedrez, nos dicen que las partidas son muy lentas. Sobre todo al principio, las aperturas, claro, si no tienes una pieza que en diagonal puede moverse, los escaques delimitados por otro trebejo, por el fin del tablero, y con la reina tampoco, son movimientos muy lentos. Entonces yo creo que al final el juego del ajedrez acaba como dinamizándose en el mundo occidental con estos movimientos del alfil y de la reina, y por ejemplo en ajedrez etiópico ocurre una cosa muy curiosa, que es la fase que la denominan huerera, que significa en amárico invasión, y es una fase de apertura en la que los dos jugadores hacen movimientos simultáneos de las piezas y sin ningún tipo de límite. La partida empieza con la secuencia de ahora tú, ahora yo, es decir, con turnos intercalados cuando se produce la primera captura, pero al principio es rapidez absoluta y cada uno mueve como Dios le da a entender, y al final es otro mecanismo para hacer el juego más ágil, porque en el Sent-Erech, o sea, en el ajedrez etiópico, los movimientos del consejero y del alfil son los medievales del mundo islámico. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo, parece ser. Yo solamente quería preguntar, pero si me contestas en un segundo, ¿por qué se le atribuyó a Abraham ibn Ezra? Pero en dos, porque no tenemos tiempo. En un segundo. Es porque es el gran autor medieval que podría haber compuesto algo. De acuerdo. Muchas gracias.